Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Con cada aporte que haces, apoyas la labor investigativa de Noticias 1. Somos un medio independiente que, gracias a tus donaciones, continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. A través de baki.co/inclinada la Red Independiente, puedes hacer aportes de 10.000 pesos. Ingresa y conoce los productos que puedes recibir con aportes especiales. Buzo en color gris, negro o blanco. Morral reflectivo. Kit de mascotas. Camiseta tipo polo. O la sombrilla de Noticias 1. Y atención, por este mes de julio recibe el combo buzo más morral por cada aporte de 250.000 pesos o más. Ingresa a baki.co/inclinada la Red Independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La olla raspada de la que tanto se habla sobre el saliente gobierno parece ser cierta. A 5 días hábiles de terminar el mandato Duque, este se encuentra ocupado, nombrando funcionarios del Estado que ejercerán durante el gobierno Petro. Juan Fernando Barón. Mónica, Duque nombró a 3 miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, cuyo periodo dura 4 años, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez envió a sus funcionarios cercanos a ella y al presidente a distintos lugares del mundo. Aunque solo faltan días para que el gobierno Duque llegue a su fin, el presidente saliente continúa nombrando a sus funcionarios y a amigos personales en puestos clave del Estado sin ninguna norma de cortesía, discreción pública o consideración con la administración que empieza a gobernar a partir del próximo domingo, 7 de agosto. Para que después no vengan a cobrar. Solo ayer viernes Duque firmó 2 decretos que ordenan, por un lado, el nombramiento de Andrés Barreto, gran amigo del presidente y quien hasta hace unas horas era el superintendente de Industria y Comercio, como nuevo miembro de la poderosa Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, encargada de regular los precios de los servicios de energía y gas y de regular el sector del petróleo. Y por el otro lado, Duque nombró a Natasha Avendaño, quien también trabajó en otra superintendencia, la de Servicios Públicos Domiciliarios, como segundo miembro de la misma Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. He tenido el inmenso placer. Pese a que todavía no hay decreto público, Duque nombraría como tercer miembro de la CREG a su director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Rodrigo Suárez Castaño. Los miembros de la CREG tienen un periodo de 4 años y ganan altas remuneraciones porque su trabajo es de dedicación exclusiva. De este modo, Duque no solo queda con el dominio de la entidad que regula los precios al consumidor de los servicios públicos en todo el país, sino que bloquea al gobierno Petro en esta materia, por el mismo número de años que dura el mandato que empieza el próximo 7 de agosto. Dejar la presidencia de Colombia el 7 de agosto del año 2022, dejando ese porcentaje como mínimo en el 50%. En otros sectores públicos, el presidente saliente está copando también los cargos del Estado. Funcionarios de la presidencia o de la vicepresidencia de la República están siendo nombrados en cargos en el exterior. Por ejemplo, la directora administrativa y financiera del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mabel Milena Sandoval, será la segunda secretaria de Miami. La funcionaria que tomaba los apuntes del presidente Duque, Laura Álvarez Correa, vivirá en Reino Unido como segunda secretaria, y los asesores del mandatario, María Juliana Sáenz, Manuel Felipe González y David Felipe Pérez Tovar, irán a Nueva York y New Jersey en Estados Unidos y en Toronto, Canadá, respectivamente, con salarios pagados por la Cancillería. El secretario privado de Marta Lucía Ramírez, Jorge Camargo Tovar, será el segundo secretario en Montreal, Canadá. El presidente Duque ha sostenido que su mandato termina el 7 de agosto a las 3 de la tarde y que puede tomar las decisiones que quiera para beneficiar a Colombia, pero todo indica que los beneficiados son sus amigos y funcionarios de su gobierno. Pero si en la CREG llueve, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos no escampa. El presidente de esta entidad, según el sindicato, está creando 53 empleos. Víctor Ballestas. Mónica, consultamos a Armando Zamora y dijo que es verdad que se están creando los cargos, pero que estos son necesarios para la fiscalización de la entidad y que los elegidos podrían ser los contratistas que llevan varios años trabajando en esa agencia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos ha llegado a ser uno de los fortines políticos del uribismo, hoy presidida por José Armando Zamora Reyes, quien fue el primer director de esa entidad durante el gobierno Uribe,
quien la creó. Una etapa nueva para la agencia. Zamora Reyes salió en ese entonces en medio de un escándalo por el supuesto mal uso de los dineros públicos de la entidad, cuando presuntamente él y otros funcionarios de la agencia utilizaron los recursos de su presupuesto para pagar los colegios y universidades de sus hijos. Proyectos productivos. Aunque fue absuelto, Zamora no pudo regresar a su puesto sino hasta el 2020, cuando el gobierno Duque lo renombró. Claramente el perfil de la administración ha sido muy cercana al Centro Democrático. Según denuncia de uno de los sindicatos del sector, el actual presidente de la agencia está creando cargos allí antes de irse y de que empiece el gobierno Petro. ¿Cómo es que se dice? Al menos contrataría a 50 personas. Exactamente, 53 nuevos empleos de libre nombramiento, es decir, a dedo. Dentro de esos 43 cargos son de nivel asesor. Eso representa para el presupuesto del Estado 10.000 millones de pesos para esos asesores y 15.000 millones de pesos contando que sean 53 en total los cargos. El sindicato asegura que se trata de una contratación irregular que podría generar un millonario detrimento patrimonial, por lo cual solicitó que se suspenda el proceso y se alerte a los entes de control, pero sus solicitudes han caído en el vacío. Pero el proceso sigue adelante, ya inclusive se hizo la última reunión y se están preparando los documentos para que las demás entidades firmen, avalen el proceso y se hagan los respectivos nombramientos que pues van con perfiles amarrados. Noticias 1 tuvo acceso a algunos apartes de la sesión interna de la empresa esta semana. Allí se hicieron los últimos ajustes para definir los perfiles de quienes serían nombrados. Que diga el nivel, el cargo, el propósito principal y la descripción de funciones. Esta es la tendencia del gobierno Duque, de pretender raspar la olla hasta el último momento y no esperar que llegue el nuevo gobierno. Consultamos al presidente Zamora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y dijo que es cierto que se están creando los cargos porque son importantes y necesarios para la función de fiscalización de la entidad y que esta situación fue informada al comité de empalme con los delegados del presidente electo. Dan las condiciones. Según confirmó, los favoritos para ser elegidos serían quienes hoy son contratistas de la agencia. Noticias 1 recibió 2 cartas del pabellón de los extraditables de La Picota y del mismo pabellón de las mujeres en El Buen Pastor. Enrique Tapias. Mónica, ellos le están pidiendo al gobierno Petro que revise el mecanismo por el cual son enviados a otros países a pagar por sus delitos. Aseguran que en muchos casos las pruebas son ilegales y aportadas por gobiernos extranjeros. La cercanía de la asunción del gobierno Petro y el concepto que el presidente electo y su equipo asesor ha difundido sobre la paz total y sobre unas posibles modificaciones al mecanismo de la extradición ha producido expectativa entre miembros de bandas criminales activas y también entre los extraditables de las cárceles. A Noticias 1 llegaron 2 cartas de los capturados de La Picota y El Buen Pastor por delitos de narcotráfico y lavado de activos en las que plantean un acercamiento con el gobierno entrante para pedir una revisión a los tratados de extradición. A reevaluar estos tratados de extradición con todos los países y que tengan una visión eminentemente humanitaria, que tengan una visión donde se respeten las garantías a los derechos humanos, que tengan una visión donde se respete la verdad y la justicia. En las cartas, las mujeres extraditables refieren la supuesta ilegalidad e invalidez de las pruebas contra ellas en sus procesos. Que en muchos casos son provocadas, en otros son pruebas irregulares o son fabricadas. Y la Corte Suprema pasa por alto este tema de legalidad. Los capturados y capturadas piden alternatividad penal. Puedan interrumpir el ciclo de reclutamiento, actividad y residencia del crimen organizado y se les coloque otras clases de penas que no sean las privativas de la libertad y la extradición a otros países. Según el abogado defensor, estas comunicaciones representan a más de 200 extraditables de las 2 cárceles. Preguntado sobre el vínculo que tendrían sus representados con el plan criminal conocido como Pistola, con el que sicarios de la banda Clan del Golfo viene asesinando a patrulleros de la policía en pueblos del país, aseguró que los presos no tienen ninguna relación con esta acción de exterminio. A una semana de tomar posesión del gobierno, el presidente electo estuvo en Santa Marta durante 2 días reunido con su bancada, algunos de sus ministros y electores. El tema de la paz total fue eje de una de las discusiones.
a pesar de que la paz total es el eje del nuevo gobierno para desactivar la criminalidad en el país. La posibilidad de que las bandas criminales, paramilitares o cualquier otro tipo de delincuente como los narcotraficantes se sienten a negociar la paz con el gobierno Petro no es un hecho aún. Cada quien en su naturaleza y en su motivación debe ser identificado para buscar luego mecanismos de solución a esa razón por la cual se han involucrado en dinámicas o en grupos armados. Según el senador Iván Cepeda, uno de los impulsores de la paz total, no existe la posibilidad de que el gobierno entrante entable negociaciones políticas con el paramilitarismo o los narcotraficantes. Por el contrario, cree que su único camino es el sometimiento. Se abre la posibilidad de que haya un acogimiento o sometimiento a la justicia. No se trata de una negociación política. Sin embargo, en el Congreso son conscientes de la necesidad de crear condiciones que permitan alcanzar la paz y la reconciliación, particularmente en las regiones donde estos grupos dedicados al narcotráfico han desatado la violencia. ¿Cuáles son las condiciones mediante las cuales esas organizaciones van a desmovilizarse, entregar las rutas del narcotráfico y obviamente pues podrán obtener algún beneficio jurídico en esa materia? El comisionado de paz designado, Danilo Rueda, dijo que para alcanzar la paz total se debe incluir a todo el mundo, pero con conversaciones sectorizadas. La idea es un proceso de paz con muchos procesos simultáneos. En relación con el ELN, Cepeda y Rueda aseguraron que hay que retomar la agenda y los protocolos que acordó ese grupo guerrillero con el gobierno Santos para avanzar sobre lo construido. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, propuso la Quinta de San Pedro Alejandrino como sede para esa negociación. Invitamos al señor presidente de la República que en sus diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en búsqueda de una paz absoluta, de una paz total, la Quinta de San Pedro Alejandrino, este lugar lleno de historia, toda vez que allí estuvo sus últimos días, sus días postreros del Libertador Bolívar. El 7 de agosto, en su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro le comunicará al país cómo y con quiénes se iniciarán los procesos de búsqueda de la paz total. Luego del veredicto de un arbitramiento en Bogotá, los perdedores en este promovieron en Barranquilla un proceso que tuvo dificultades en el reparto y le correspondió a una fiscal famosa en redes y a un juez investigado como miembro de una red de corrupción judicial de esa ciudad. Yo no me llamo así. ¿Cómo me llamo yo? La fiscal delegada de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Seccional de Barranquilla, Carol Manotas Ortiz, en 2016, aparentemente bajo los efectos del alcohol, se negó a entregar documentos a los policías de la unidad y los trató de corruptos. ¡Era un corrupto! Esta es la misma fiscal, curiosamente, que tiene una investigación penal que está impulsando la empresa de energía Termonorte, perdedora de un laudo arbitral por más de 13.000 millones de pesos contra la empresa de energía Amperia. ¡Suéltame! La fiscal Manotas adelanta este proceso judicial en Barranquilla con el objetivo de suspender los efectos del laudo arbitral adverso a la empresa Termonorte, que está ubicada en la capital del Atlántico. ¿Quién es? Ante la situación judicial, la empresa Amperia, que llevó todos los procesos en Bogotá, fue citada a audiencia para conocer del caso que estaba en Barranquilla. Sin embargo, cuando llegó la hora de la audiencia y conocer cuál juez le correspondía el caso, el Centro de Servicios Judiciales presentó varias excusas técnicas. Usted no se preocupe que la audiencia se va a repartir, lo que pasa es que no sé a qué hora se va a repartir, pero se va a repartir, hay que esperar que solucionen porque no se puede hacer más nada. Ante la insistencia de la parte denunciada y después de 40 minutos, sin conocerse el contenido de la audiencia, fueron notificados del juez que les tocó el proceso. Bueno, disculpe la demora, era que hasta ahora nos arreglaron el sistema, le tocó al juez 12 penal municipal, ya le mando el contacto para que se comunique con ellos. Se trata de José de Jesús Vergara Otero, funcionario que actualmente está siendo procesado por presuntamente integrar una red de corrupción en Barranquilla a favor de delincuentes que buscaban la libertad anticipada, según el escrito de acusación de la Fiscalía. Porque con argumentos ambiguos y sin soporte jurídico ni probatorio, revocó una medida de aseguramiento sin acatar lo previsto en el artículo 318 del CPP. Con los cuestionamientos contra el juez 12, la contraparte lo recusó. Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura de Barranquilla negó el recurso. Por lo tanto, seguirá conociendo el caso.
Hace 20 meses fue la tragedia que destruyó la isla de Providencia y el presidente Duque prometió una reconstrucción en 100 días. El hospital, que desde entonces se anunció como una obra prioritaria, todavía no tiene inicio de obra sobre el piso. Lucía del Mar Gómez. Mónica, los isleños están pidiendo cuentas sobre un total de 13 billones de pesos que le fueron asignados al Fondo para la Reconstrucción y de los que apenas se tiene detalles sobre 1.2 billones, en el que se incluían las donaciones. Esta es la realidad de algunas de las construcciones de viviendas prometidas a los providencianos cerca de los 2 años del paso del huracán Iota en noviembre 16 de 2020. En enero de 2021, 2 meses después del desastre natural, empezó el Plan 100, estrategia del presidente Iván Duque, que prometía que en 100 días se iniciaría la reconstrucción de viviendas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero en mayo de ese mismo año, habían entregado 2 viviendas. Esto, según el reporte de la Contraloría. Se prometió la reconstrucción del Hospital de Providencia con una inversión de 8.889 millones de pesos. Pero en este video de la periodista Amparo Pontón muestra el avance de su construcción la semana pasada, luego de 1 año y 8 meses, lo que genera dudas sobre en dónde quedaron los dineros invertidos para este hospital. El presidente se siente muy orgulloso. La hoy ministra de Vivienda, Susana Correa, del gobierno Duque, fue directora del Departamento de Prosperidad Social como gerente para la atención y reconstrucción del archipiélago. En marzo 23 de este año le fue dado un reconocimiento por parte de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por su disposición en la reconstrucción del archipiélago. La Procuraduría General de la Nación también solicitó un informe a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sobre los avances en el proceso de reconstrucción del archipiélago frente a los sectores de vivienda y servicios. El exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Álvaro Archibald, sostiene que de los 13 billones de pesos que le fueron asignados al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, fueron comprometidos 12 billones. Y dice que se tiene cuentas de 1.200 millones de pesos que eran donaciones. El resto fue depositado en fiduciarios que no han reportado sus partes. La pandemia de la viruela sísmica ya cobró 3 muertos fuera de África y en Estados Unidos vive momentos dramáticos por cuenta de más de 1.500 infectados en Nueva York y 300 en San Francisco. En esta última, la alcaldesa pretende vacunar a toda la comunidad diversa. El avance de la viruela del mono en el mundo ya hizo que ciudades capitales como Nueva York y San Francisco, cuna del movimiento de liberación gay, fueran declaradas en emergencia sanitaria por el aumento de casos que posicionan a Estados Unidos como el país con más diagnósticos positivos. Nuestra declaración de emergencia es para hacer sonar la alarma y dejar muy claro que necesitamos desesperadamente más vacunas y necesitamos desesperadamente más tratamiento para apoyar a la gente de nuestra ciudad que merecen atención médica como cualquier otra persona. Nueva York, principal foco de contagio en el mundo con 1.400 casos, y San Francisco, que reporta cerca de 300 casos de esta viruela, solicitó por medio del Departamento de Salud Pública y la mandataria de esta ciudad 35.000 vacunas como fórmula de contención. Según la vigilancia que se realiza a los infectados en esta ciudad, se pudo establecer que el grupo más afectado por la viruela del mono es la comunidad LGBTI, por lo que la mandataria pidió un poco más de empatía para los infectados. No tratemos a esta comunidad de manera diferente a como lo haríamos con cualquier otra persona, y hagamos lo que sea necesario para obtener las vacunas y obtener el tratamiento y llevar los recursos a las ciudades que más lo necesitan. Los últimos datos mundiales muestran un aumento considerable en el número de casos diarios, cerca de 22.000 reportados en el mundo. En España, ayer se confirmó la segunda muerte por viruela del mono y otra en Brasil. Las primeras muertes fuera de África. Colombia confirma 15 casos positivos, 11 en Bogotá, 1 en el Valle del Cauca, 1 en Pereira, 1 en Medellín y 1 en Cundinamarca. La principal diferencia entre el virus del COVID-19 y la viruela símica es el tamaño de sus cepas. Mientras que las del coronavirus pueden viajar en microgotas de saliva, la otra no es tan liviana como para ir por el aire y está dentro de las vejigas de los infectados. Camilo Galán. Mónica, el contagio de la viruela se produce por contacto con el fluido del enfermo y no a la velocidad ni la cantidad del virus que nos tuvo encerrados por 2 años. Por lo tanto, las estrategias para enfrentarlo son diferentes.
Las enfermedades COVID-19 y viruela símica son causadas por virus distintos y tienen además características morfológicas diferentes. Por ejemplo, el del SARS-CoV-2 es más pequeño y liviano en comparación al de la viruela del mono. Un virus que se transmite por vía aérea, por las gotículas de saliva que expulsamos cuando hablamos, estornudamos, tosemos, y como es tan liviano, más pequeño, viaja en pequeñas goticas y llega más lejos. Entonces tiene la capacidad de llegar a personas más lejos para contagiarlas. Caso contrario al de la viruela símica, que al ser más pesado, requiere que este viaje de contagio se haga en gotas de saliva y secreciones corporales, lo que hace que en distancia no llegue muy lejos. Necesita realmente un contacto estrecho con la otra persona porque viaja muy poco por el peso del virus, por eso el contacto estrecho con la saliva y con otras secreciones corporales, incluyendo el líquido que está dentro de las vesículas de las lesiones en la piel, que está lleno de virus, pues produce el contacto necesario para que haya un contagio. Según el Instituto Nacional de Salud, los síntomas de los pacientes colombianos diagnosticados con esta viruela han presentado los síntomas característicos de los del resto del mundo. Dolor muscular. Algunos de ellos, la gran mayoría, pero no todos, presentan fiebre, presentan inflamación de los ganglios, algunos muy notorios, otros no tanto, y todos, eso sí es muy importante, después de ese malestar inicial, presentan brote. El brote está presente en el 100% de los casos. La sintomatología de esta viruela puede estar entre 12 y 21 días, pero en general todos los pacientes tienen una enfermedad que cede espontáneamente mientras se mantenga buena higiene durante los síntomas. Hemos visto casos en otros países, por ejemplo en Perú, de pacientes que han estado hospitalizados, pero no por complicaciones de la enfermedad en sí misma, sino por sobreinfección de las lesiones al rascado con las uñas que se terminan infectándose con otro tipo de gérmenes que les produce infecciones bacterianas. También se pudo determinar que las lesiones que se presentaban en la década de los 80 en África eran en extremidades superiores e inferiores, pero en este brote del 2022 se han observado lesiones que no son múltiples y en algunos casos únicas en lugares como la región genital o perianal. Colombia quedó en puesto 40 entre las 60 ciudades que la unidad de inteligencia de The Economist analizó en materia de seguridad, lo que indican los indicadores. La unidad de inteligencia de la revista The Economist publicó su índice de ciudades seguras 2022, que mide a 60 metrópolis. Copenhague es la primera. Bogotá quedó en el puesto 41 entre Sao Paulo y México. Y de 60 a Yangon. Esto indica que la calle está dura. Esto es lo que indican los indicadores. La familia que denunció los procedimientos irregulares de la policía de Soacha tuvo que abandonar su casa para instalarse en una provisional y protegida con motivo de las amenazas de muerte que han recibido luego de su declaración que llegó al conocimiento de los denunciados. Era mejor no haber denunciado. El pasado 19 de junio, hace poco más de un mes, Noticias 1 dio a conocer la historia de una familia que, en calidad de víctima, denunció a 3 policías en Soacha, Cundinamarca, por el secuestro y extorsión de unos jóvenes en el municipio. Parra, Mejía y Campo. Los tengo muy presentes. Denunciar les ha costado vivir como secuestrados dentro de su vivienda y recibiendo constantes amenazas por medio de llamadas y mensajes. Este es el más reciente. Malparida vieja triple hijo de p***, si ve, ya están solos malparidos. A los que les lloran la fiscalía los dejaron solitos. La fiscal de protección nos dijo que nosotros estábamos muy en alto riesgo porque como son policías es más delicado. Por eso las autoridades decidieron sacarlos con urgencia de la ciudad. Eso se llama como desplazamiento. Uno de los episodios más duros en medio de esta situación, cuentan, ha sido tener que entregar en adopción a sus 7 mascotas. Les dijeron que no podían llevarlas. Es muy duro. Vamos, como si hubiéramos regalado un hijo, es algo así. No saben el daño que le hicieron, nos han hecho psicológicamente.
Noticias 1 conoció que hasta el momento, después de la denuncia de esta familia, otras 4 víctimas aparecieron ante las autoridades, señalando a los mismos uniformados como miembros de una banda delincuencial dedicada al secuestro y la extorsión, entre otros delitos, en el municipio. Yo creo que como unos 6 meses estaba trabajando de coger a los muchachos y extorsionarlos y secuestrarlos. Los uniformados implicados en los hechos, aunque fueron trasladados, aún siguen vinculados y activos en la policía. No es hora de comenzar a gestionar créditos de vivienda, consumo ni de largo plazo con motivo de las actuales cifras de inflación. Este viernes el Banco de la República aumentó la tasa de interés en 150 puntos básicos, pasando de 7.5 al 9%. El 24 de septiembre de 2021, la tasa de interés estaba en 1.75% y desde entonces el Banco Central ha aumentado 8 veces la tasa en los últimos 10 meses con el fin de mitigar la inflación. En junio del año pasado, la inflación se mantenía controlada en un 3.9%, pero desde entonces no ha parado de crecer y en abril de este año la inflación ya alcanzaba un 9.23%. Y aunque se pensó en un ligero alivio con la cifra de mayo que llegó a un 9.07%, en junio nuevamente repuntó y hoy la inflación, según cifras del DANE, se ubica en el 9.67%, afectando el poder adquisitivo principalmente de quienes devengan un salario mínimo, pues el aumento de precios en diferentes productos afecta mayoritariamente a los trabajadores de menos ingresos. Al aumento de la inflación se suma el crecimiento del desempleo, pues el DANE señaló que para junio de este año el 14.3% de los colombianos se encontraban sin trabajo, es decir, 2.790.000 desocupados. La cifra de desempleo va en crecimiento en comparación al mes de mayo, cuando la tasa alcanzó 11.3%, lo que indica que entre mayo y junio 150.000 personas se quedaron sin trabajo. Con cada aporte que haces, apoyas la labor investigativa de Noticias 1. Somos un medio independiente que, gracias a tus donaciones, continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. A través de baki.co/inclinada la red independiente, puedes hacer aportes de 10.000 pesos. Ingresa y conoce los productos que puedes recibir con aportes especiales. Buzo en color gris, negro o blanco. Morral reflectivo. Kit de mascotas. Camiseta tipo polo. O la sombrilla de Noticias 1. Y atención, por este mes de julio recibe el combo buzo más morral por cada aporte de 250.000 pesos o más. Ingresa a baki.co/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. La Fiscalía, la Sociedad de Activos Especiales, la Policía y la Secretaría de Minas de Antioquia se han unido o movido, mejor, al unísono para impedir que una organización indígena consiga los títulos sobre la mina que explota hace 20 años y otorgárselos a la Gran Colombia Gold de los antiguos dueños de Pacific Rubiales. Un grupo de mineros que incluye miembros de la comunidad indígena Embera Chamí está a punto de ser sacado del predio en donde llevan 20 años explotando oro en Segovia, Antioquia. ¡Mineros sí! ¡Criminales no! El predio, que fue entregado por el Estado desde la época de la colonia a la empresa Gran Colombia Gold y al comenzar este siglo por Gran Colombia, que lo abandonó permitiendo la ocupación de mineros tradicionales. Más de 20 años ejerciendo esa minería sin que nadie diferente me haya dicho que no podían hacerlo. Se inicia un proceso de prescripción adquisitivo de dominio. De acuerdo con el apoderado de los mineros, la Fiscalía se atribuyó competencias que no le corresponden, calificando de minería ilegal a quienes llevan generaciones en explotación y por ello declaró el predio en extinción de dominio para sacarlos del territorio. Llama la atención del despacho que la Fiscalía remita documentos sin relevancia probatoria para el caso, puesto que al incluirlos dificultan el estudio ágil y adecuado del proceso. La empresa Gran Colombia Gold contaría con todo el respaldo de las autoridades competentes de nivel nacional y regional, mientras la Fiscalía ordena la extinción de dominio anticipada a favor de la minera canadiense. Genera demasiado empleo y un sustento para más de 3.000 personas de manera directa e indirecta. Aunque no hay una orden de un juez para desalojarlos, los trabajadores de la mina denuncian que las autoridades están listas con maquinaria para sacarlos, desaparecer toda una tradición minera y favorecer a las grandes empresas. Nosotros no vinimos ayer, sino que nosotros tenemos una ancestralidad
y una casta que no se puede castrar de un día para otro. Ante la mirada indiferente del gobierno, los habitantes de Segovia que viven de la explotación minera salieron a las calles a protestar y solicitar a la justicia que les respeten el debido proceso y las tradiciones ancestrales en sus territorios. La presentación de la diseñadora Beatriz Camacho en Colombia Moda tuvo dos mensajes que conmovieron al público. Suma tu voz de la campaña contra las violencias de género y el apoyo a la paz, pues las prendas se cosieron en un taller de las antiguas FARC. Esta semana se llevó a cabo en Medellín Colombia Moda 2022, después de 2 años sin realizarse por la pandemia. Este evento empezó con la pasarela de la colección Resort 23, creada por la diseñadora Beatriz Camacho y la Fundación Avon. Suma tu voz era el nombre de la pasarela para solidarizarse con las mujeres víctimas de la violencia de género. Los 1.200 asistentes tenían los labios pintados de rojo y lucían un pin simbólico con el que levantaron la voz para erradicar la violencia de género. La colección está compuesta por 44 modelos inspirados en la naturaleza con estampados a mano, tonos azules, verdes y colores cálidos para simbolizar la tierra. En la mitad de la pasarela estaba un DJ acompañado por una banda femenina que tocaba melodías clásicas. Estaba presente la única clarinetista principal de Latinoamérica, Paula Payome. Beatriz Camacho no estuvo presente, pero su hija Ana Paulina la representó. Ana Paulina impulsó el espacio territorial de capacitación y reinserción con mujeres excombatientes del Tolima, quienes cambiaron sus armas por máquinas de coser y tejieron esta colección. Así se pudo demostrar que la paz en Colombia es posible y creativa. Facebook, que suponía un crecimiento con su conversión en metaverso, vio por primera vez disminuir sus ganancias anuales, aunque todavía le queda mucho, pues de 29 billones de dólares que ganó en el 2020, bajó a 28.8 billones. Meta, la nueva realidad, como decidió llamarse desde octubre del año pasado Facebook, con el objetivo principal de conectar a las personas y reflejando un giro al metaverso, ha informado la disminución de sus ingresos y ganancias en un 36% en el último trimestre. Es la primera vez en una década desde que salió a la bolsa en 2012 que este gigante de las redes sociales, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, presenta pérdidas, pues todos los años mostró un aumento en sus ingresos. Para este tercer trimestre, los especialistas tenían proyectadas ganancias por 30.000 millones de dólares, pero se estima generarán poco más de 26.000 millones de dólares. Algunas de las primeras hipótesis de esta inesperada caída son la dura competencia que tiene con TikTok y Amazon.com por los anuncios y los cambios en la privacidad de Apple en el sistema operativo de los móviles iOS. Reina Marroquín y Germán Novoa, que hace 8 días ganaron el premio Guinness al mango más pesado, resolvieron ayer partir el mango premiado con sus vecinos de la vereda Las Juntas de Guayatá, Boyacá. El mango de 4,5 kilos alcanzó para más de 50 personas que, no obstante el tamaño, aseguran que era un mango tan dulce como los más pequeños que produce el mismo árbol. Y están seguros de que el próximo Guinness de mango saldrá de la misma finca. Me parece como fuera un... Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Cable Noticias a las 8 de la noche con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.